Yo ya les dije que la iglesia de la hermandad es una iglesia distinta. Pero no es solo distinta en el sentido de ser diferente de las demás. Es una iglesia única. Y por ser una iglesia única es que no hay ninguna otra iglesia que sea igual a la iglesia de la hermandad. Y para entender por qué la iglesia de la hermandad es una iglesia única y distinta, nosotros tenemos que hacer un recorrido y un vistazo general sobre algunos puntos que han caracterizado a la iglesia de la hermandad desde el principio. Ya hemos visto que hubo la reforma clásica con Lutero, Calvino y Zwinglio. Hemos visto también que hubo una reforma radical por parte de los anabautistas que no concordaron con todas las afirmaciones y conclusiones o consecuencias de las afirmaciones que Zwinglio hizo. Y por esto se comprometieron con un compromiso radical de una iglesia distinta de la que había, y de ahí nacen los anabautistas. Y después nosotros hemos visto también a los pietistas, que también no estaban contentos con la manera de vivir la vida cristiana en las iglesias tradicionales, especialmente las luteranas, y ahí buscan una nueva manera de vivir su vida cristiana. Y en este sentido, entonces, los anabautistas y los pietistas hacen como que se fuera así una mezcla en la cabeza de los primeros de la iglesia de la hermandad. Y estos primeros de la iglesia de la hermandad tenían algunos puntos que nosotros tenemos que tener muy claros para que nosotros nos identifiquemos con lo que ellos han hecho y lo que nosotros tenemos un compromiso de hacer si vamos a ser parte de la iglesia de la hermandad. La primera cosa que ellos querían, a raíz de su influencia anabautista y a raíz de la influencia pietista también, ellos querían vivir una vida cristiana centrada en lo que Jesucristo enseñó. Sí, la reforma fue un regreso por influencia del humanismo renacentista a las orígenes del evangelio, y por ahí se volvieron a estudiar los evangelios del griego y se lo tradujeron. Los radicales lo hicieron con mucho más fuerza, con mucho más radicalidad. Y la primera cosa que nosotros tenemos que entender es que en este proceso de regresar a las orígenes, ellos tenían una cosa que iba más allá de lo que los reformadores hicieron y quizás también de lo que los primeros anabautistas hicieron. Los hermanos que empezaron la iglesia, hermanos y hermanas, que empezaron la iglesia de la hermandad, entendieron algunas cosas que son muy, muy interesantes. ¿Cuál es el tesoro? ¿En dónde vamos a encontrar el mapa? ¿En dónde vamos a encontrar las instrucciones para que la iglesia sea la iglesia más cerca, más pura posible? En el Nuevo Testamento. Y más que en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Los evangelios eran para ellos la cosa más importante que todo lo demás. Los evangelios eran la fuente de agua pura en donde deberían beber. Por esto, ellos se detuvieron en el estudio de los evangelios. Y en este estudio de los evangelios, ellos se lo tomaron las palabras mismas de Jesús como de fundamental importancia. Es lo que después la teología vino a llamar de ipsísima verba, la palabra misma de Jesús.
Y en este proceso, un poco más tarde quizás, y un poco más elaborado teológicamente, quizás que los primeros de la hermandad no lo hicieron, lo que se tomó es el Evangelio, y dentro del Evangelio lo que Jesús dijo. Esto es palabra de Dios. Esta es la palabra encarnada. Y ahí entonces hubo quienes en el pasado y también hoy en el presente entienden que la palabra de Dios es lo que Jesucristo habló. Después, lo que viene informando de la vida de Jesucristo tiene la importancia, pero una importancia secundaria, no del mismo nivel de lo que Jesucristo dijo, que son las informaciones acerca de las personas, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los milagros, de los viajes. Son informaciones importantísimas, pero en el sentido más estricto, aquel que se llama como estricto sensu, la palabra de Dios está en lo que Jesucristo dijo. El otro es como que se fuera así un ropaje para lo que él dijo. Mas hay quienes también toman después en un grado un poquito más abajo el Nuevo Testamento, lo que Pablo, lo que Pedro, lo que Juan, lo que Judas dijeron sobre Jesús, sobre la iglesia y las demás cosas. Son informaciones, son reflexiones, son conclusiones que estos hombres tuvieron sobre la palabra encarnada, que es Jesucristo. Ahí entonces van a preguntarte, como a mí me han preguntado cualquier cantidad de veces, pero entonces ustedes no creen en que la Biblia es la palabra de Dios. Si la persona tiene algunos neurones, yo le digo, sí, creo que la Biblia es la palabra de Dios cuando Jesucristo habla. Si no tienen los neurones, yo no les voy a pelear por esto. Para esto entonces los primeros de la hermandad se agarraron, por ejemplo, del sermón de la montaña. Se agarraron allá del Evangelio de Juan, del sermón que él predicó sobre el Consolador. Y hicieron de esto la carta magna de la vida de la iglesia. Entonces, la iglesia de la hermandad es una iglesia distinta. ¿Por qué? Porque para ella, distintamente de todas las otras iglesias, el Evangelio, y especialmente lo que Jesucristo dijo, esto sí vale. Esto sí vale. Y por esto es lo que nosotros creemos. Y ahí viene la consecuencia de esta afirmación. Y la consecuencia de esta afirmación es, o son, primero, Jesucristo no dejó para la iglesia una confesión de fe. No dejó un manual de doctrinas. No dejó un himnario. No dejó un manual de liturgia. Dejó sí algunas cosas. La oración del Padre Nuestro, las bienaventuranzas que están dentro del Sermón de la Montaña, todo lo que está en el Sermón de la Montaña y todo lo que Él dijo en las muchas manifestaciones en donde la ipsísima verba Jesucristi es puesta. De ahí entonces los primeros de la hermandad dicen, si Jesucristo no dio a la iglesia una confesión, no dio a la iglesia un manual de liturgia, no dio a la iglesia un código de disciplina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vivir el Evangelio puro. Y el Evangelio puro es no confesional
y no credal. Lo interesante es que, por ejemplo, el credo apostólico que muchas de las iglesias los recitan y hablan, incluso en la iglesia de la hermandad, bueno, no está ni en la Biblia. Y lo toman como si fuera la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si queremos ser miembros de la iglesia de la hermandad, si queremos hacer parte del ministerio de esta iglesia, tenemos que estar seguros, conscientes y comprometidos con una iglesia no credal y no confesional. Y ahí viene, ninguna confesión o credo, solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Y Jesucristo dejó 3 órdenes para nosotros, que son fundamentales. Algunas otras cosas, pero 3. Amar a Dios, amar al prójimo y amarme. Y lo interesante es que estas 3 cosas son las más difíciles de encontrar en la vida de las iglesias hoy día. Por esto, hermanos, si queremos hacer parte de esta iglesia, no podemos hacer parte y estar buscando o enseñando o trabajando o adoptando una confesión de fe como se ya hizo en algunas situaciones. Esto de que la iglesia es esta cosa que está en el Evangelio. Nosotros debemos entender algunas cosas que están ahí y que Jesucristo lo dijo. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, en nombre de Jesús, yo estoy en el medio de ellos. Y todos nosotros entendemos que esta es una definición de lo que es iglesia. Y acá vienen algunas cosas que tenemos que tener claro. Primero, iglesia es reunión. Segundo, iglesia es reunión en nombre de Jesucristo. Tercero, iglesia es una reunión de gente cristiana, pero no dice cuando 2 o 3 están reunidos para orar, yo voy a estar en el medio de ellos. Tampoco dice cuando 2 o 3 están reunidos para leer la Biblia y estudiar la Biblia, ahí entonces yo voy a estar con ellos. Tampoco el texto va a decir cuando 2 o 3 están reunidos en el templo. No. Él dejó abierto. La iglesia se reúne en toda y cualquier parte cuando 2 o 3 cristianos en nombre de Jesús se reúnen. Y pueden cantar coritos o no, pueden hacer oración o no, o pueden simplemente comer juntos, como fue lo que Jesucristo enseñó que la iglesia se lo hiciera. El participar de la mesa juntos, comiendo, es un culto. No es necesariamente que tenga que haber Biblia, que tenga que haber coritos, que tenga que haber predicación. No, el tiempo, la comunión es la esencia. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos también que tener en cuenta cuando hablamos de la iglesia de la hermandad. La comunión es lo más importante. Nosotros no vamos a pelear por interpretaciones bíblicas, nosotros no vamos a pelear por teologías, nosotros no vamos a pelear por doctrinas. Nosotros vamos sí a vivir la comunión. Y esto es divino, es divino.
Iglesia no es para ser montones de gente, como si fuera un auditorio, como si fuera un teatro, en donde todos se sentan para ver una estrella hablando cosas. No. Usted tiene comunión con la nuca del otro, con el costado del otro, pero no tiene comunión entre la gente. Comunión es distinto de lo que se ve en estas mega iglesias. Si nosotros no tenemos una confesión de fe y ni un credo, cada uno de nosotros tiene derecho de creer en lo que el Espíritu Santo le enseña y le pone. Tenemos que respetar el otro. Tenemos que respetar la posición teológica y doctrinaria del otro. Por esto hablamos de una iglesia que tiene una libertad de conciencia. Podemos vivir según la luz que cada uno tiene. Ya les dije allá atrás. No puedo esperar que una persona que se convirtió a 3 meses tenga la misma comprensión de las cosas de la Biblia, de la religión, de la teología que yo tengo después de 47 años. No que yo sea mejor y no que yo sepa más que ellos. Pero tengo más informaciones que no me aseguran que soy el dueño de la verdad, mucho por el contrario. Porque si las informaciones que yo tengo son deturpadas, lo que estoy diciendo hoy está deturpado. Y ahí va la cuestión de la iglesia de Berea, que para mí era una iglesia de la hermandad. Examinaban todo para ver si estaba según las escrituras. Esta es la libertad de conciencia de que cada uno de nosotros viva según la luz que tiene, viva según lo que entiende y es respetado por esto. En la iglesia de la hermandad nadie tiene el derecho de decir usted está equivocado, usted es un hereje. No, yo puedo decir no concordo con usted, yo pienso así. Y pongo mi pensamiento sin imponer sobre el otro lo que yo creo. Por esto también nosotros creemos que la salvación es una obra de Dios. Es una obra de Dios porque es Dios quien la hizo por nosotros y para nosotros. Él no nos pide nada. Él no nos exige nada. Pero nos regala la salvación. La salvación viene por la gracia de Dios y no por posibles méritos, por posibles cosas que yo hago. Y voy a gastar un poco más de tiempo después para hablar de la teología de la gracia. Creemos también, y por esto somos una iglesia trinitaria. Creemos en el Dios el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Y tanto creemos en esto que el bautismo que lo hacemos por 3 veces. Bautizamos una vez en el nombre del Padre, una vez en el nombre del Hijo y una vez en el nombre del Espíritu Santo. Somos trinitarios, creemos en la acción de la Trinidad en el medio de la iglesia y en la vida de cada uno de los cristianos que están con nosotros. La iglesia para nosotros es algo que está en la tierra. Es formada por seres humanos, pero es algo que fue idealizada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Nosotros estamos acá, pero no somos de acá. Si estamos acá y no somos de acá, ¿por qué estamos acá? Porque la iglesia tiene una misión en este mundo. La iglesia tiene que ser, y ahí viene lo que Jesucristo enseñó, tiene que ser la luz del mundo, tiene que ser la sal de la tierra, tiene que ser la levadura en el pan. La iglesia tiene una misión y la iglesia que no tiene esta misión en la sociedad
no es iglesia. La iglesia existe para amar a Dios y promover la alabanza a Dios. Pero también existe para que los cristianos salgan y vayan al encuentro de los que tienen necesidad. De los hambrientos, de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, de los ilegales. Ahí es donde la iglesia tiene que ser iglesia, no en el templo. Es allá afuera. Nos reunimos para adorar porque nos reunimos en nombre de Dios. La adoración es decir a Dios que lo reconocemos como un ser omnipotente, pero más que todo, un Dios de gracia, de bendiciones, un Padre cuidadoso que nos enmarca cuando estamos tristes, cuando estamos enfermos, que nos carga en los brazos cuando no logramos caminar. Esta iglesia de la hermandad, siguiendo los pasos del anabautismo, no acepta que Dios sea obligado a comunicar su gracia cuando yo hago ciertos rituales, mismo que hayan sido determinados por Jesucristo. En los luteranos, en los calvinistas, en los zwinglianos, en los católicos, ¿qué es lo que pasa? Los zwinglianos no, los zwinglianos aparte. Los luteranos, calvinistas y católicos, cuando yo hago un bautismo, Dios es obligado a poner su gracia en el que fue bautizado. Esta gracia puede ser el perdón del pecado. Esta gracia puede ser la regeneración. Esta gracia puede ser el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando yo hago un hecho de esto y que Dios se ve, es ahora obligado a comunicar su gracia. La gracia dejó de ser gracia. Por eso nosotros entendemos, y la iglesia de la hermandad es muy clara y muy fuerte en esto, nosotros entendemos que bautizamos, nosotros entendemos que celebramos la Santa Cena, nosotros entendemos que hacemos la unción de los enfermos, no porque necesariamente y obligatoriamente Dios va a bendecir o comunicar su gracia, pero lo vamos a hacer porque nosotros somos obedientes. Nuestra obediencia es radical. Es hacer porque Él mandó. Y esto sí es maravilloso. Nosotros no compramos la bendición de Dios porque hacemos bautismo. Nosotros no compramos la bendición de Dios porque nosotros hacemos el ágape. Nosotros no conquistamos la bendición de Dios de sanación porque hacemos la unción de los enfermos. No, hacemos porque Él mandó que se lo hiciera. Y si Él lo hace, lo que Él quiere hacer, no es por mérito nuestro, es por pura decisión y gracia de Él. Entonces, bautismo, Santa Cena, acá déjeme hablar un poquito de la Santa Cena. En la iglesia de la hermandad, nosotros creemos en la fiesta del amor, en el ágape, y es formado de 3 partes. Primero, el lavado de los pies. Y la iglesia de la hermandad es una de las pocas en el mundo que sí lo practica con regularidad. Lavado de los pies, que es el símbolo del compromiso de la iglesia de servir al prójimo. Segundo, la comida comunal, que es compartir lo que tiene, compartir lo que la gente trae. Es sentar y comer juntos. Es una comida comunitaria. Tercer, es un momento especial en donde se toma del cáliz
de la copa y del pan, y de manera ceremonial y reverente se lo tomamos, nos acordando del cuerpo y nos acordando de la sangre de Jesucristo. Vean ustedes, para nosotros es más que una copa y un pedacito de pan. Nosotros entendemos que lo que Jesucristo nos dio fue lavado de los pies, la comida comunitaria y el tomar de la copa y del pan de una manera ceremonial. Esto se tiene que hacer con respeto. Esto se tiene que hacer con la conciencia de que es un acto de obediencia a un orden de Jesucristo. No se puede hacer esto con la gente andando, caminando, hablando y haciendo chistes en el medio de una Santa Cena. No. En este sentido también entendemos que la imposición de las manos fue algo que Jesucristo hizo. Y no me acuerdo bien, pero no me acuerdo ahora, sí, de que Jesucristo haya dado un orden de que se lo hiciéramos. Esto está después en la carta de Tiago. No es un orden de Jesucristo. Pero lo interesante es que Jesucristo sí se preocupó. Jesucristo sí dio atención y sanación a todo lo que le buscaban con alguna enfermedad. Si nosotros queremos hacer como Cristo fue, también debemos tener esta preocupación de llevar hacia los enfermos un acto litúrgico, un ceremonial de obediencia y pedir que el Señor de la vida atente para aquel estado. No hay ninguna garantía de que la persona va a ser curada, pero sí les voy a decir que muchas y muchas veces yo he visto gente siendo curada por la obediencia. Y en este sentido, entonces, cuando imponemos las manos, y las manos las imponemos para administrar la unción de los enfermos, pero también imponemos las manos sobre aquellos que de la comunidad son llamados para hacer un ministerio específico y un ministerio especial, por ejemplo, el pastoreo de la iglesia. Imponemos nuestras manos sobre ellos, no porque esto va a dar a él un don especial, va a dar a él un poder especial, no. Es que cuando imponemos las manos sobre ellos, estamos diciendo, nosotros estamos con usted. Usted va a hacer el trabajo nuestro y estamos identificados, solidarizados con tu ministerio. Cuando llamamos a alguien para ser el pastor de la iglesia y la iglesia impone las manos sobre él, la iglesia está diciendo, usted está acá con nuestro apoyo, con nuestro soporte, con nuestra solidaridad. Y este punto se relaciona a la cuestión del sacerdocio universal de todos los creyentes. Hay una cuestión que se debe trabajar, que es el hecho de que Lutero sí lo planteó, pero la visión que Lutero tenía del sacerdocio universal de todos los creyentes era en el sentido de que los reyes sí tenían autoridad para poder convocar los concilios, y él se lo puso porque entendía que la iglesia necesitaba de este aporte conciliar, y hasta entonces solo los emperadores al principio y los papas después lo hicieron.
fueron los radicales, quienes tomaron esto en serio, entendiendo que si somos nosotros un sacerdocio universal, todos nosotros tenemos la misma posición, la misma función en el cuerpo, con distintas cosas que voy a hablar ya, pero sí que no hay distinciones de rango entre uno y otro. Creemos sí que todos nosotros hemos recibido por parte de Dios dones a través del Espíritu Santo. Estos dones están enlistados en lo que Pablo escribió a los romanos, a los corintios y a los efesios. Y esta lista que algunos entienden es cerrada, solo son los dones que Él se los puso, como hay otros que entienden que esta lista es abierta, pero de cualquier manera la hermandad entendió que la iglesia es un conjunto de gente que tiene dones. Y todos estos dones deben trabajar para la edificación de la iglesia. En este sentido, entonces, si todos nosotros salimos de la misma situación de pecado, de perdición, fuimos alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios por la salvación en Cristo Jesús, no hay ninguno que salió de un punto mejor o tenía algunos metros adelante en esta carrera de la vida cristiana. Salimos todos juntos y todos nosotros tenemos de la parte de Dios y del Espíritu Santo dones, o sea, capacidades para hacer algo en la iglesia. Por esto la iglesia de la hermandad entiende que en la iglesia no hay distinciones de que uno es mejor, es más capacitado, es más que otros. Todos estamos en el mismo nivel. Cuando hablamos de esto, trae algunas cuestiones que necesitamos sí plantear. La primera de ellas es el hecho de que si no hay estas distinciones, todos nosotros tenemos nuestro rol. Pero lo que pasa es que cuando todos tenemos rol, nuestra naturaleza nos enseña que necesitamos de liderazgo. Y entonces la hermandad estableció el proceso de escoger los líderes de los grupos, que sería el pastor. El pastor es el que es llamado por una iglesia para, durante el tiempo del llamado, ser el líder, pero no el que hace todo. Esta función de pastor, en cuanto una persona que tiene esta función de liderar todos los demás dones, es algo muy interesante porque tiene implicaciones para la vida de la iglesia. Y la primera de ellas es que no es el pastor el único que predica. Cualquier uno puede hacerlo. No es el pastor el que tiene el don de poder celebrar la Santa Cena. Cualquiera de la iglesia lo puede hacer, porque el pastor no es mejor. En esta comprensión también no es el pastor el único que puede celebrar sacramentos, porque no aceptamos sacramentos. No es el único que puede celebrar matrimonios, porque el matrimonio no es un sacramento. Esta es una doctrina católica. Además de esto, trae algunas otras implicaciones en cuanto a la iglesia, todos son iguales, que en el culto de la iglesia, ahí por el año 1800 más o menos, no había el púlpito. Era una sala grande donde se metían las sillas y todos estaban sentados en el mismo nivel, y la única cosa que había era una mesa que estaba delante de todos, y cuando alguien iba a hablar, se ponía sentado en esta mesa, no parado, porque el parado es hablar de arriba hacia abajo, y esta es una posición de poder.
Además de esto, en la hermandad cualquiera podría intervenir durante la predicación. Por esto hablamos de la comunidad hermenéutica, donde todos los dones traen sus contribuciones para que estas contribuciones ayuden en el entendimiento del texto y en la elaboración de la teología que responde a la necesidad sentida por la comunidad en aquel momento específico. Entonces, esto es radical. Lo que pasó es que como esta posición tiene algún poder y el ser humano es direccionado y motivado por buscar y por retener poder, los que tenían el liderazgo empezaron a pensar, bueno, esto me gusta y quiero continuar con esto. Quiero continuar y quiero agrandar el espacio de poder que tengo. Y por esto la Iglesia de la Hermandad, en muchas de las iglesias, si no en la casi totalidad de las iglesias, el pastor pasó a ser una persona arriba, más importante, más capacitada, más espiritual. No es esto lo que creemos. Y no es esto lo que usted debe creer. Porque usted tiene tanta habilidad dada por el Espíritu cuanto los otros dones de la iglesia. Y todos los dones tienen su papel. Cuando empezamos a hablar de estas cosas en la vida de la iglesia, hay un dato que nosotros tenemos que pensar, que cuando las decisiones son tomadas por el grupo y no por una persona, el pastor, el grupo piensa y decide. Pero en la historia de la hermandad vamos a ver que en un determinado momento habían 3 grupos que estaban posicionando en cuanto a la cuestión de los cambios. Vivimos en una sociedad que está cambiando y mucho más ahora que de lo que cambiaba antiguamente. Pero esta sociedad que cambia tiene que reunirse con la intervención de todos los dones, debe interpretar el momento y debe interpretar las escrituras y buscar respuesta para el momento. Pero habían 3 grupos ahí en la hermandad. Y estos 3 grupos eran: uno que no quería cambio para nada, de la manera que está bien y vamos a continuar siendo lo que siempre fuimos. El segundo grupo era el que creía que la iglesia debería cambiar y cambiar rápidamente porque el mundo cambiaba rápidamente. Y el tercer grupo es el que creía que sí debía haber cambios, pero estos cambios deberían seguir un proceso más lento. En estas 3 posiciones y a raíz de estas 3 posiciones hubo divisiones en la hermandad. Y estas divisiones están ahí en los capítulos que vamos a mostrar ahora. Hay un otro punto que quiero volver un poquitico, que es el hecho de que porque todos nosotros somos iguales por el sacerdocio universal de todos los creyentes, la Iglesia de la Hermandad nunca aceptó que tuvieran títulos eclesiásticos de obispo, pastor, jefe, doctor, reverendo, sea lo que sea. Nosotros nos llamamos de hermanos y hermanas. Pero también no permitían o no querían que la gente se distinguiera por la ropa y calidad de la ropa que tenía. Por esto había así una costumbre de vestirse lo más simple posible. E incluso algunos tenían ahí unas ropas con un estilo bastante raro. Unos que incluso en la asamblea usted puede ver, hay algunos que vienen con un saco bastante propio y algunos que ni el botón lo tiene, pero le dan ahí una vueltita con un lazo, porque esto era lo que estaba allá atrás. Nosotros hoy en la Iglesia de la Hermandad sí queremos un estilo de vida simple. No ponemos y no imponemos modelos de ropa, pero sí queremos que nuestros hermanos se vistan bien, pero sin lujo.
que vivan bien, confortables, pero sin exageros. Y esto es importante que lo tengan ahí. Cuando estamos hablando de una iglesia que es centrada, focada en el sentido del sacerdocio universal de todos los creyentes, tenemos que entender dos o tres cosas que a mí, yo ya he oído cualquier cantidad de tonterías acerca de esto y quiero poner como yo lo veo la cuestión. Hay gente que dice, por ejemplo, que la iglesia de la hermandad de tal país es una iglesia pentecostal. Y tengo dificultades en cuanto a esto. Y quiero poner acá algunas cosas para que ustedes entiendan una cosa y otra. Hay una iglesia que es la iglesia carismática. La palabra carisma viene del griego y se traduce como regalo, como don de Dios. Entonces, la iglesia carismática es la iglesia que cree en los dones, enseña sobre los dones y permite que los miembros de la iglesia utilicen sus dones en el seno de la iglesia para la edificación de todo el cuerpo. Y cuando yo hablo que acepta los dones, no hablo de aceptar uno u otro como el de sanación, de profecía o de expulsión de demonios. Yo hablo del conjunto de los dones que están mencionados en la Biblia y que varía de uno para otro, pero alrededor de 17, 16, algo así. Bueno, punto. Esta es una iglesia carismática. Y la iglesia de la hermandad es una iglesia carismática. ¿Por qué? Porque cree en los dones. Porque enseña sobre los dones. Tercero, porque motiva a los miembros de la iglesia a ejercer sus dones para el beneficio del cuerpo. Y esta es la finalidad del don. El don no es una cosa para mí, para que yo me sienta todo la divina papaya. No, el don es algo que Dios me ha dado para que con esto yo sea bendición en la vida del otro y bendición en la vida de la iglesia. Esta es la iglesia carismática. La segunda cosa es la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal tiene su fundación o tiene su entendimiento en el día del Pentecostés. El día del Pentecostés es el día en que ocurren algunas cosas y ahí se habla, entonces, en el moderno movimiento pentecostal, se habla del bautismo del Espíritu Santo como una segunda bendición. La primera es la salvación, la segunda es el bautismo del Espíritu Santo. Los pentecostales tienen que predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo, la segunda bendición, y ahí vienen dos tipos de pentecostales. Los pentecostales glosolálicos, que son los que dicen que sí, la manera de saber que alguien ha sido bautizado por el Espíritu Santo es que empieza a hablar lenguas. Y el otro son los pentecostales no glosolálicos que dicen, no, el bautismo del Espíritu Santo no necesariamente necesita poner el tipo a hablar en lenguas, pero sí hay ahí como que un llenamiento del Espíritu Santo en la vida de él y él pasa a ser más motivado y tal, y que esto y que el otro. Los pentecostales entonces tienen que enseñar bautismo de Espíritu Santo y tienen que enseñar dones de lengua o modificación, como que fuera una posición de éxtasis en la vida cristiana. De ahí viene un tercer grupo, que es más moderno, que son las iglesias neopentecostales,
que son, por ejemplo, las iglesias de Benihim, la Iglesia Universal del Reino de Dios, que ahí en América Latina tiene otro nombre. Pero bien, ¿qué es lo que estas iglesias hacen? Estas iglesias no enseñan los dones. Nada, nada. Segundo, no enseñan bautismo del Espíritu Santo. No hablan de que los miembros tienen que hablar en lenguas, pero sí, los pastores y los obispos hacen sanación y expulsan demonios. Solo ellos, nadie más. Los neopentecostales se caracterizan entonces por una estructura muy vertical, en donde el obispo y después los pastores son los que tienen el don. Y y esto solo se pasa dentro del templo de ellos, no puede ocurrir afuera. ¿Okay? Solo dentro del templo. Son especialistas en pedir plata. Y esta es otra característica de los neopentecostales. ¿Ok? Pero hay también las iglesias que se llaman de avivadas. Las iglesias avivadas no necesariamente son carismáticas, ni pentecostales, ni neopentecostales. Las iglesias avivadas son aquellas que están pasando por un espíritu nuevo de alegría, de motivación. La gente viene y canta y hace bulla y todo más. Hay como que se fuera una nueva vida en la iglesia. Esto pasó en muchas de las iglesias y el moderno movimiento de avivamiento empezó en Suecia, en las Islas Campbell, y de ahí en adelante vino para todas las partes. Y más o menos así, me perdonen, voy a decir, es un movimiento que empieza, tiene un punto álgido y después empieza y se acaba. Las iglesias avivadas no duran mucho tiempo, o sea, el avivamiento no dura mucho tiempo. Ahí viene la otra iglesia, la otra cosa que dicen, que las iglesias son pentecostales porque hacen bulla y baten palmas. No tiene nada que ver una cosa con otra. Son iglesias bulliciosas, no son ni pentecostales, ni carismáticas, ni pentecostales, y ni avivadas. Son iglesias que hacen bulla y no tienen teología. Y la bulla no es una característica teológica. La bulla es algo que, vamos a decir así, es para importunar a los vecinos. La iglesia no se mide por la cantidad de bulla. La iglesia se mide por la cantidad de gente que es beneficiada por el ministerio de la iglesia. Entonces, las carismáticas, la iglesia de la hermandad sí es carismática. Creemos en los dones, enseñamos sobre los dones y motivamos y retamos a los miembros para que utilicen sus dones en el medio de la iglesia. No somos pentecostales porque no predicamos la segunda bendición y ni el bautismo del Espíritu Santo y ni la necesidad de las lenguas para que esto se evidencie. Tercero, no somos neopentecostales, que es una estructura vertical en donde hay un obispo, el pastor, el misionero, y solo ellos tienen los dones y los demás se van allá para dejar la plata. Tampoco hay iglesias, sí, que son avivadas, que pasaron por un momento nuevo. Pero la bulla no es señal de nada, a no ser de algo que no está bien en la vida de la iglesia. Entonces, hermanos, con esto todo, yo quiero aún colocar para ustedes un otro punto de la iglesia de la hermandad. ¿Te acuerdas que yo dije que volvieron al Nuevo Testamento y especialmente a las palabras de Jesús y al Sermón del Monte? Y la cuestión de la no violencia, la cuestión de la paz y de la pacificación son puntos esenciales de la vida y de la identidad de la iglesia de la hermandad. Ustedes van a ver en la historia de la iglesia cuántas cosas fueron hechas durante la Segunda Guerra Mundial para que los miembros de la iglesia no se metieran en la pelea, no agarraran en armas. Cuántas cosas, cuántos ministerios los anabautistas tienen por hacer con resolución de conflictos, por haber solución pacífica de las cosas, para no haber guerra.
Y esto es muy, muy característico nuestro. Nosotros somos pacifistas. Somos pacifistas porque Jesucristo dijo que bienaventurados son los pacificadores. Somos pacifistas porque el evangelio que creemos y el evangelio que predicamos es el evangelio de la paz. Entonces, esta característica de la iglesia de la hermandad es muy, muy, muy importante. Somos un pueblo de paz. Somos un pueblo que promueve la paz. Somos un pueblo que condenamos cualquier tipo de guerra como siendo pecado y pecado fuerte y pecado grave. Tenemos que tener coraje de decir que la guerra es pecado. Punto. Tenemos que decir que la violencia es pecado. Punto. Los maridos que le golpean a las esposas y los hijos y mismo esposas que golpean a los hijos y a los maridos, esto tenemos que decir que es pecado. Punto. Esta es la tradición, esta es la identidad, esto es lo que nos hace únicos y distintos de los demás. La Iglesia Católica enseña que el matrimonio es un sacramento y que el padre, cuando ministra y hace la oración de consagración de la pareja, en este momento el padre hace el casamiento. No lo queremos así. No es el pastor que hace el matrimonio. Nosotros como pastores, cuando vamos a hacer un matrimonio, no hacemos matrimonio. Nosotros simplemente oramos para que Dios bendiga la decisión tomada por la pareja de vivir juntos. No hacemos matrimonio. Matrimonio no es sacramento. Matrimonio no es algo que alguien lo pone los dos juntos por una oración. No. Matrimonio es algo que es de la decisión de la pareja, que pide a la iglesia que ore por ellos, que pide a la iglesia que ruegue al Padre para que los bendiga. Y tenemos también la cuestión de la misión y evangelización, y cuando vamos a ver un poco más de la cuestión de la historia de la iglesia, ustedes van a ver cómo nosotros de la hermandad estuvimos muy involucrados en todo el proyecto misionero desde 1900 en varias partes del mundo. Y vamos a gastar un poco más de tiempo en estos detalles. Espero que estas distinciones, estas cosas que nos tornan únicos, sean muy fuertes y hagan compromiso en ustedes. Tenemos un compromiso con una historia de gente que dio la vida por la iglesia. Y no tenemos derecho de tirar a la basura esta identidad a nosotros. Es verdad que nosotros tenemos que buscar una manera de ser iglesia en los días actuales, pero sin dejar de ser lo que siempre fuimos. Una iglesia pacifista, una iglesia no credal, una iglesia no confesional, una iglesia que practica la hermenéutica comunitaria en donde todos los dones ayudan en la interpretación de las escrituras, una iglesia que está dedicada a servir al prójimo, una iglesia que se siente iglesia cuando hace algo por el otro. Haga esto en tu iglesia, hermanas, y que Dios me las bendiga.